Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. La violencia bipartidista se transforma en violencia subversiva de 1958 a 1982. Las herencias de la vieja violencia, barbarie, exclusión y enemigos internos. En el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la violencia para dirimir disputas por el poder y en particular para lograr el dominio del aparato estatal. Esto ocurre entre los partidos políticos más importantes de la historia colombiana, como lo es el Partido Conservador y el Partido Liberal. La violencia se expresó, entre otras formas, en ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los ideales del gaitanismo. Alcanzó su máximo nivel de radicalización política tras el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en abril de 1948. De las autodefensas campesinas a las guerras revolucionarias. El resurgir de la violencia y las organizaciones campesinas lideradas por jefes comunistas, por otra parte, se veían como parte de un complot comunista internacional que se suponía antecediendo por las revoluciones triunfantes en China y también en el país de Cuba. A su vez, los intentos de recuperación militar del territorio y de erradicación de las prácticas delincuenciales que sustentaban económicamente a las bandas de todos grupos fueron entendidos por la izquierda como una confabulación nacional y también internacional de la derecha de grupos comunistas. El Estado lucha por recuperar el monopolio de las fuerzas en las regiones. Ante de las prácticas delincuenciales que sustentaban económicamente a las bandas de todos grupos fueron entendidos por la izquierda como una confabulación nacional y también internacional de la derecha de grupos comunistas. El Estado lucha por recuperar el monopolio de las fuerzas en las regiones. Ante la proliferación de bandas armadas de diferente orientación política, el entonces presidente Alberto Lleras Camargo solicitó asesoría del gobierno norteamericano en 1959. Tras esto, la crisis agraria de aquel entonces, al igual que hoy, quedaba evidenciada en la extrema desigualdad de la distribución de la tierra y en la aguda pobreza en la población rural. En este contexto, el Plan Nacional de Rehabilitación de Ley de Reforma Agraria, formulado por el gobierno del presidente Lleras Camargo, fue acudido por Estados Unidos por puntos consecuentes como la democracia absoluta e intentos de rescate de la paz a través de las Fuerzas Armadas. La guerra contra las repúblicas independientes, el tránsito a las FARC. En este contexto se adelantó el ataque a Marquetalia en mayo de 1964, el cual fue presentado por las FARC como una agresión al estado de la población campesina, hecho que precipitó el tránsito a su definición como organización guerrillera. De manera contraria, en el discurso de algunos de los generales que participaron en la operación, el ataque a Marquetalia fue posterior a la ofensiva de la reactivación de la lucha guerrillera entre grupos que ya habrían iniciado en 1963. Este suceso marca un precedente dado por las FARC como una agresión al estado de la población campesina, hecho que precipitó el tránsito a su definición como organización guerrillera. De manera contraria, en el discurso de algunos de los generales que participaron en la operación, el ataque a Marquetalia fue posterior a la ofensiva de la reactivación de la lucha guerrillera entre grupos que ya habrían iniciado en 1963. Este suceso marca un precedente histórico en la historia colombiana, ya que las FARC fue el primer guerrilla organizada y constituida por la izquierda colombiana. Viejos y nuevos conflictos en un mundo cambiante del surgimiento del ELN y el EPL. Las guerrillas consideraron por lo menos tres elementos principales a la hora de escoger sus bastiones iniciales. Era importante reconocer que primero, las tradicionales armadas políticas de la zona. Segundo, las posibilidades de incidencia preferían sectores sindicalizados, organizaciones o zonas periféricas de campesinos pobres. Y tercero, buscaban condiciones topográficas difíciles de acceder, pero estratégicas para transitar fácilmente el territorio a otro. Esas guerrillas, puesto que iniciaron igual que organizaciones como las FARC, también tuvieron un precedente histórico en los diferentes impactos a la hora de hacer violencia y sucumbir la paz por medio de diferentes atentados y
y sucesos que de alguna manera sufrió el Estado colombiano. Buenas tardes, soy Kelly Vanessa Palechor Yoja, estudiante de Contaduría Pública. A continuación voy a explicarles cómo fue la expansión guerrillera, sus políticas de paz y inclusión paramilitar entre 1982 y 1986. Bien, este capítulo se trata sobre la propuesta de paz del expresidente Betancourt, que estuvo en el poder entre 1982 y 1986. Y las opciones tomadas por las FARC y cómo esto llevó a una polarización política y social del país en los años 80. Y ahora bien, la administración de Betancourt optó por dialogar y empezar un proceso de paz con las guerrillas. Este proceso de paz inició el 28 de marzo de 1984 y finalizó el 5 de agosto de 1986. La llegada al poder del conservador Belisario Betancourt marcó una diferencia con su antecesor Julio César Turbay. Cuando el gobierno de Betancourt mostró señales de querer la paz, fue muy bien recibida por los integrantes de las FARC. Asimismo, entre lo social y lo político, los diálogos con las organizaciones guerrilleras se vio afectada por la UP. Bien. En ese sentido, la fórmula de combinar todas las formas de lucha parecía darle la razón a los escépticos y opositores de la política de Betancourt, al tiempo que era presentada como una justificación para crear grupos paramilitares. Esta desconfianza de las élites locales y regionales se vio también reforzada por el sabotaje y el desafío abierto de algunos sectores del ejército y la policía. Estos reaccionaban a los intentos del gobierno nacional de limitar su autonomía en el manejo del orden público. Ese cambio consistió en promover la confirmación de grupos de autodefensas amparados en la Ley 48 de 1968. Esta fue una iniciativa que abrió las puertas a la privatización de la lucha contrainsurgente y la autonomía clandestina de sectores radicales de las Fuerzas Armadas. El MAX, o Muerte a Secuestradores, fue el primer grupo paramilitar financiado por el narcotráfico en Colombia. ¿Cuál era su función? La principal era proteger a los capos de la mafia y terratenientes de las acciones de la guerrilla como las FARC o el M-19, llevando a cabo asesinatos selectivos a secuestradores o gente relacionada con la guerrilla. El informe público presentado por el Procurador General en febrero de 1983 reconoció que 69 de los 163 miembros de este grupo eran integrantes de las Fuerzas Armadas. Las FARC continuaban con la ampliación territorial de sus frentes de guerra. Escribían las negociaciones en su proyecto de expansión territorial y consolidación en un ejército popular para una guerra prolongada. El M-19 buscaba conseguir mayor protagonismo político al privilegiar la presión militar. Un nuevo y decisivo escollo para el proceso de paz fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma del mismo por el ejército. La crisis, ahora bien, el EPL pasó de tener 2 frentes a contar con 12, el ELN pasó de 3 frentes a 10 y las FARC de 10 a 31. Las consecuencias de esto fueron que severa limitación a la política de paz del gobierno de Virgilio Barco, que fue entre 1986 y 1990. Otra fue quitarle la base social a la guerrilla sin descuidar el fortalecimiento de la presencia del ejército y la policía. Estos dos fueron como la estrategia del Barco para enfrentar el conflicto armado. Los criterios de política de paz para las FARC eran que seguían insistiendo en la búsqueda de la paz, que esta no podía ser un objeto aislado del conjunto de las acciones estatales, sino que debía comenzar por el fortalecimiento de legitimidad de las instituciones y de la organización política de la paz.
Para concluir, la expansión guerrillera fue una época de terror donde nos dejó un país lleno de muertes, desplazamientos, desapariciones, confinamientos, reclutamientos de familias enteras, incluyendo niños, y el abuso de estos mismos. Bueno, ahora hablaremos de los años de la tragedia humanitaria y la expansión de las guerrillas paramilitares entre los años 1996 y 2005, donde la guerrilla alcanzó su máxima extensión y los niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras y el territorio y el poder local, haciendo esto de Colombia uno de los segundos países en el mundo con mayor éxodo de personas, donde el resurgimiento del paramilitarismo nace a través de que el gobierno restablece un esquema legal de autodefensas a través de las Convivir con el decreto 356 del año 1994, donde las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá se dieron cita en el año 1997 en el lugar de la región, donde se reunieron 9 jefes de organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces en esto empezó la más grande, audaz expansión militar hacia los puntos cardinales de la nación. En 1999 esas fuerzas eran un verdadero ejército irregular con un carácter particular, ofensivo, que controlaban territorios nuevos y afianzaban su dominio. Los paramilitares se lanzaron de una representación política local y regional que buscaban en realidad intervenir en el Estado central para asumir las riendas del poder nacional. Ahora vemos que como las guerrillas no quisieron acogerse a la vida civil de la mano de la reforma constitucional del año 1991, por el contrario se alejaron a los centros urbanos y ampliaron su ejército, logrando aumentar sus combatientes a más de 30.000 guerrilleros. El paramilitarismo era comandado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño, que estos se extendieron a la Unión Patriota en 149 y los simpatizantes del Partido Comunista de la región. A raíz de toda esta violencia que se venía viviendo en el país, el presidente en ese entonces, Andrés Pastrana, quiso hacer un acuerdo de paz con estas guerrillas y despejaron una parte de la zona de San Vicente del Caguán, donde el máximo comandante de la guerrilla en ese tiempo, Manuel Marulanda Vélez, nunca llegó, y esto se le conoce como la mesa vacía, la silla vacía. Ahora vemos uno de los hechos violentos políticos en el país, especialmente en el Caquetá, donde la guerrilla mató a sangre fría a los hermanos Turbay Cote. Era una élite política del Partido Liberal del departamento del Caquetá, perpetuada el 30 de diciembre del año 2000. Bueno, a raíz de todo esto, el gobierno quiso implementar un plan llamado el Plan Colombia, en el cual se invirtieron muchos recursos para el fortalecimiento militar y bases militares estadounidenses, el cual fue un fracaso, siendo que la guerrilla nunca disminuyó y siempre adquiría mucho más poder. Vemos que una de las masacres de los paramilitares y las guerrillas fue de 18 obreros en la zona bananera que fueron asesinados por la guerrilla de las FARC, y esta masacre fue realizada como retaliación por los hechos ocurridos días antes en el bar de Aracatazo de Chigorodó. Entre otros tales hechos violentos se encuentran el ataque al oleoducto que provocó la tragedia de Machuca en Antioquia en octubre de 1988, el secuestro del avión de Avianca en el año 1999, el secuestro masivo de feligreses en la iglesia de Santa María en Cali. La evolución de los grupos armados fue en el año 2002, en la expansión geográfica del conflicto
afectando a más de 561 municipios. Bueno, el trasfondo económico de las disputas territoriales se dice que las disputas entre las guerrillas y paramilitares no obedecen únicamente a factores políticos o a la adopción de planes estratégicos de guerra, sino que también era por la expansión de la economía cocalera. Aquí en este mapa podemos apreciar las partes de los corredores estratégicos de la guerrilla, por esta parte y por esta parte del sur del país, y podemos ver los cultivos de coca que ellos manejaban, siendo en la parte de Putumayo, Caquetá, Bichada, Meta, y en la parte norte por la parte de acá. Buenos días, mi nombre es Wilmer Gaitán y les voy a hablar cómo las autodefensas negocian y se desmovilizan y cómo el Estado empuja a las FARC a sus retaguardias en el periodo 2005 y 2012. Para esto vamos a empezar hablando sobre el fracaso de las negociaciones de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana y cómo este conflicto produjo el triunfo del electoral de Álvaro Uribe en el año 2002. Posteriormente, a los logros de sus políticas de defensa y seguridad democrática llevaron a su reelección en el año 2006, donde su propuesta de la recuperación militar del territorio era combinada contra la guerra contra las guerrillas. A partir de este planteamiento, el gobierno desencadenó la mayor ofensiva política, militar y jurídica contra las guerrillas en la historia del conflicto colombiano. Esto es el resultado de esta drástica reducción de una capacidad bélica de las guerrillas colombianas. Las presiones y los incentivos para los resultados de la fuerza pública tuvieron como consecuencias perversas, pues desencadenaron comportamientos criminales como los falsos positivos, los casos frente a los cuales la Fiscalía, estos 179 fueron los orígenes, y las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado llevaba al 31 de mayo del 2011 a 1.486 investigaciones con 2.701 víctimas. A pesar de esta ofensiva del gobierno Uribe, que golpeó sensiblemente a las FARC, no logró aceptar el golpe definitivo, donde estas se han ido adaptando a la nueva dinámica del conflicto armado y continúan actuando en varias regiones como un importante reponente de actividades militares entre el año 2011 y 2012. Ahora voy a hablar sobre la política de defensa y seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez del periodo 2002 al 2010. Esta política se concentraba en acciones jurídicas y políticas y de opinión para desatar una ofensiva militar y política contra los denominados factores de violencia, que eran presentados en este tiempo como obstáculos que impedían el crecimiento económico y social del país. El enorme esfuerzo militar en que incurrió el Estado para conducir su ofensiva lo llevó a pasar de un pie de fuerza de 2.500 hombres en 1998 a 4.400 hombres en el 2010. Este desarrollo permitió también visualizar desde 2005 una profundización del Plan Patriota y el Plan de Consolidación para asediar las retaguardias militares de las FARC, especialmente en el Caquetá y Meta, junto con la recuperación social del territorio que buscaba vertebrar sus creadores estratégicos de movilidad. Ahora vamos a hablar sobre la negociación fallida con los autodefensas, donde el proceso de negociación con los autodefensas tampoco logró un resultado permanente, aunque la desmovilización de los principales jefes produjo inicialmente, un mercado de descenso de homicidios y de masacres, pero sin embargo, pronto se hizo evidente la falta de consenso y heterogeneidad interna entre estos grupos. El primer tema problemático eran las diferencias en torno a los vínculos de las autodefensas con el narcotráfico y otros negocios legales e ilegales, como por ejemplo las oficinas de cobro de extorsiones, el lavado de dinero en actividades económicas legales, robo de gasolina, apropiación y extracción de rentas de la minería y acaparamiento de tierras y bienes, que diferenciaron la fragmentación de grupos paramilitares.
Sin embargo, estas negociaciones con los grupos de autodefensa se iniciaron formalmente el 2 de julio del 2004 como una fórmula para salvar la crisis de un proceso que no arrojaba resultados importantes ni avances en la agenda en la que acordaba desde julio del 2003. Después de esto, para el año 2006, las limitaciones de las desmovilizaciones de los paramilitares hicieron inminente el proceso de un rearme de los grupos que aceleró entre los años 2008 y 2010 y registró un importante repunte a su accionar criminal entre el 2011 y 2012. Al lado de todas estas peripecias del rearme paramilitar, se hacen obvios los contrastes de control territorial de la fuerza pública bajo los gobiernos de Álvaro Uribe durante sus dos periodos del 2002, 2016 y 2002 y 2006, 2006 y 2010. Que fue descendiendo de manera obstinada el número de municipios afectados por el conflicto armado. De 561 municipios en el año 2002 se pasó a 361 municipios en el año 2006 y 284 en el año 2009. Sin embargo, esta disminución en cobertura geográfica no ha sido igual en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque todas estas regiones afectadas por el conflicto se modificaron en función de las transformaciones y adaptaciones estratégicas de los grupos armados. Para así dar una conclusión, la historia de la guerra en Colombia deja ver, por otra parte, un esfuerzo sistemático de búsqueda de salidas políticas y negociadas. Son esfuerzos que han comprometido e ilusionado a un amplio sector del país con la posibilidad de un escenario libre de enfrentamientos y trámites violentos que permiten que el país se enrute hacia la construcción de una paz duradera.